nombre de la patria y de Dios, abrimos la sesión. La secretaria dará lectura de la comisión. Estamos con Jackson Becker. No hay cuenta, señor presidente. ¿Varios? ¿Algún diputado en varios? ¿No? Bien. Entonces, para comenzar la sesión del día de hoy, vamos a continuar la discusión del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en segundo trámite constitucional. Se ha invitado al investigador de la Comisión Chile de Energía Nuclear, señor Leopoldo Soto, que está presente. Por favor, si se puede presentar. Al Ejecutivo también le pediríamos que asuma su rol de Ejecutivo. Al miembro del Consejo Nacional de Innovación, señor Cristóbal Aguilera. No sé si estará presente. Y al Premio Nacional de Ciencia, señor Ramón Latorre, si puede incorporarse también en la... Y también a la señora... Perdón, presidente, era Cristóbal Undurraga, un error. Cristóbal Undurraga. Sí. Cristóbal Undurraga. Sí. Por favor, si se puede... Por lado allá, por favor, don Cristóbal. Sí. La señora Vania. Y la señora Vania Figueroa, de Red de Investigadoras, que también está presente. Okay. Bien, entonces vamos a comenzar dándole la palabra al don Leopoldo Soto con un máximo de 10-15 minutos máximo para que podamos tratar de votar. De 10 minutos lo ideal, 15 minutos máximo. Tiene la palabra don Leopoldo. Soy Leopoldo Soto, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, investigador activo y secretario de la Sociedad Chilena de Física. Quiero enfatizar que no estoy en representación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene sus propios canales de representación oficial. Sin embargo, hablo desde la experiencia de un investigador activo que ha desarrollado toda su carrera desde el año 1993 en un instituto de investigación del Estado y como dirigente gremial de científicos, ya sea científicos jóvenes hace 20 años y la Sociedad Chilena de Física. En esta presentación nos referiremos a los institutos de investigación del Estado y cómo estos son considerados en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos referiremos tanto a los aspectos positivos como a aquellos que nos parecen negativos y por lo tanto mejorables. Para ello es importante conocer el origen y características de los institutos de investigación del Estado. En la actualidad nos encontramos con las siguientes ideas en el imaginario intelectual chileno respecto de la actividad científica en Chile. Se realiza principalmente en las universidades y la ciencia en Chile se considera una actividad naturalmente universitaria, que se desarrolló por más de 150 años por esfuerzos individuales aislados, que se transforma en una actividad institucionalizada en las universidades luego de la reforma y finalmente se institucionaliza en el país con la creación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, en el año 1967. Sin embargo, en Chile, la producción industrial de penicilina, el diseño del sistema portuario nacional, el primer estudio cuantitativo de la población, la medicina nuclear y radiológica, entre otros logros, no se realizaron en las universidades. Fue gracias a instituciones públicas e institutos de investigación del Estado. ¿Qué son los institutos de investigación del Estado? Entenderemos por institutos de investigación del Estado o institutos de investigación públicos a aquellas instituciones creadas por el Estado que, entre sus funciones contemplen la realización de investigación científica y o tecnológica,
que ésta se enmarque en las necesidades del Estado, producción de bienes públicos y estudios estratégicos para el país, y su principal fuente de financiamiento es estatal. En Chile existe una larga historia de instituciones creadas directamente por el gobierno, distintas a las universidades para la realización de ciencia y tecnología, o en las que se incluye la realización de ciencia y tecnología entre sus funciones. En un estudio reciente, esta historia se divide en 4 etapas. No voy a dar el detalle de todas estas instituciones, simplemente quiero, con este pantallazo, sacarlos del paradigma de que la investigación en Chile empezó en las universidades y mostrando que ya en una primera etapa, en las primeras tentativas, el gobierno, entre el año, la verdad, 1812 a 1939, ya se habían creado una serie de instituciones. Solo para dar una idea, en 1812 se crea FAMAE, en 1842 el Cuerpo Ingeniero, la Oficina Hidrográfica de la Armada, ya en el siglo siguiente, en 1908, el Instituto Sismológico, en respuesta al terremoto de 1906. Después hay una siguiente etapa, donde hay empresas Corfo y orientación al sector productivo principalmente. Este periodo se crea Corfo y se crea una serie de empresas estatales, como Endesa, la CAP, que tenían, y otras más que tenían, como Enami, que tenían como misión mejorar la productividad del país, y dentro de su actividad estaban también realizar investigación y desarrollo orientada a mejorar las actividades productivas del país. Y después hay una tercera etapa que corresponde a lo que hemos llamado, lo que hoy en día podrían conocerse como institutos de investigación entre el año 63 y el año 70. Es aquí donde se crea el Instituto Antártico Chileno, por ejemplo, el Instituto Fomento Pesquero, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entre otros. Se crea también CONICIT. Hay una serie de instituciones en ese periodo muy importantes. Y la siguiente etapa es la que hemos denominado desde el año 75 en adelante hasta el presente, el declive. La situación actual, declive y privatización, desde el año 75 al presente. La situación actual es que los institutos de investigación del Estado han sido prácticamente abandonados por las políticas públicas y no se ha aprovechado su existencia para el país. De ellos sobreviven unos 15 y entre sus características más importantes podemos nombrar que sus misiones y funciones son muy variadas, tienen diferentes normativas legales, por ejemplo, persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio, persona jurídica de derecho privado, fundación de derechos privados sin fines de lucro. O sea, la diversidad del marco legal en que se mueven es muy distinto entre ellos. Tienen diferentes situaciones de relación laboral, por ejemplo, empleados públicos que se rigen por el estatuto administrativo y fundación y personal acogido al Código del Trabajo. Muy importantes que tienen infraestructura y equipamiento, y muy importantes que tienen un número significativo de profesionales y técnicos y un escaso número de investigadores profesionales. No han sido modernizados y están inmersos en una cultura burocrática que impide su desarrollo. En un estudio realizado por la Sociedad Chilena de Física y la Asociación para el Avance de la Ciencia en el año 97 y actualizado el año 2000, se determinó que en promedio solo del orden del 10% del personal tiene formación de posgrado y que solo del orden del 5% del personal tiene formación de doctorado. Si bien estos datos son del año 2000, la situación actual no es significativamente distinta. Ustedes pueden ver en ese cuadro ahí la dotación de diferentes instituciones del Estado. Por otro lado, en todos los análisis que se ha hecho de ellos, por ejemplo, por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, actualmente para el Desarrollo, o las comisiones que estudiaron la situación de la ciencia y tecnología de cualquiera de los gobiernos entre el año 90 y el presente, no han dado como resultado propuestas o acciones específicas respecto de los institutos de investigación del Estado, y la conclusión respecto de ellos ha sido, comillas, quedan pendientes. Alrededor del año 2000, cuando CONICIT fue presidido por Mauricio Serracín, en el sitio web de CONICIT se podía encontrar la siguiente estructura para el sistema de ciencia y tecnología. Ustedes ahí pueden ver claramente que hay institutos asociados a Corfo, a la izquierda, en rojo, y otros institutos de investigación asociados a diferentes ministerios. Por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, está en línea, la CONAF. En el de minería en ese momento estaba la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Centro de Investigaciones Minera Metalúrgica, en el Ministerio de Salud el Instituto de Salud Pública, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores el de Investigaciones Antárticas. Es interesante notar que en este cuadro no está considerado los institutos de las Fuerzas Armadas. Desde hace 20 años
estamos haciendo propuestas sobre los institutos de investigación del Estado, como resultado de los estudios que les mostré anteriormente. Y propusimos ya hace 20 años, a partir de la infraestructura y calificación técnica existente en los institutos del Estado, incorporar a estos plenamente un sistema competitivo de investigación científica y tecnológica, dotándolos para ello de suficientes investigadores calificados y removiendo las trabas burocráticas que impiden su desarrollo. Esto fue en la ceremonia de constitución de la Asociación para el Avance de la Ciencia en el edificio Diego Portales el año 97, en la que participó el presidente de la CPC y como keynote speaker estaba la profesora María Teresa Ruiz. A grandes rasgos, en Chile se pueden diferenciar dos tipos de institutos de investigación del Estado. A, aquellos cuyos objetivos y funciones están orientados principalmente al sector productivo, en general aquellos asociados a Corfo, los que se veían al lado izquierdo de la lámina anterior, y B, aquellos radicados en diferentes ministerios que cumplen funciones estratégicas e irreemplazables para el país, para la realización de investigación y generación de conocimiento e información para políticas públicas, como por ejemplo, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Instituto Chileno Antártico, Instituto de Salud Pública, Servicio Nacional de Geología y Minería, Instituto y Centro de Investigación de las Fuerzas Armadas, entre otros. Por su parte, la OECD considera, comillas, las instituciones públicas de investigación son uno de los dos principales actores del sistema público de investigación y son la principal herramienta para los gobiernos que buscan impulsar la investigación y la innovación en su economía. Las instituciones públicas de investigación siguen siendo críticos para la innovación y el desempeño económico de los países a través de sus actividades de creación, descubrimiento, uso y difusión del conocimiento. Sus actividades varían su misión y tipo. Algunos realizan Blue Sky Research, investigación motivada por la curiosidad, donde no se vislumbra una aplicación al mundo real en el corto plazo, mientras que otros se centran en proyectos a corto plazo orientados al mercado. Otras funciones pueden incluir la educación y la formación, la transferencia de conocimiento, la provisión de infraestructura científica importante y el apoyo a las políticas públicas. Cierre comillas. Es así que en otros países los institutos de investigación del Estado juegan un rol fundamental en su sistema de ciencia, tecnología e innovación, solo por nombrar algunos. En Estados Unidos, los laboratorios nacionales como Los Álamos, Sandia, Lawrence Livermore, etc. En Australia, el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, conocido como CSIRO. En España, el Centro de Investigación Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT. En Alemania, los institutos Fraunhofer. En Brasil, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE. El proyecto de ley y los institutos de investigación del Estado. El proyecto de ley para la creación del Ministerio en su versión original, elaborado por la SECPRES, no consideraba de manera clara a los institutos de investigación del Estado en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Al menos así nos parecía a nosotros. De hecho, no consideraba ninguna función ni forma de coordinar y articular a los institutos de investigación en el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Sin embargo, cabe señalar que en la presentación de la SECPRES, PowerPoint y exposiciones verbales, no en el proyecto de ley, sí había una mención, pero solo aquellos que denominaron centros tecnológicos o institutos tecnológicos públicos, ITP, bajo la figura de ser coordinados a futuro por un comité Corfo. Ahí ustedes pueden ver, esa es una de las láminas de la presentación de la SECPRES, de la presentación PowerPoint de la SECPRES. Claramente se estipula en este caso que los centros tecnológicos o institutos tecnológicos públicos ITP son aquellos radicados actualmente en la gerencia de capacidades tecnológicas de Corfo. Sin embargo, ya hemos demostrado que existen además otro tipo de institutos de investigación del Estado, aquellos radicados en diferentes ministerios que cumplen funciones estratégicas e irreemplazables para el país y para la generación de conocimiento e información en el ámbito del desarrollo de políticas públicas. Esto nos motivó a presentar las siguientes propuestas al equipo de la SECPRES y a Mario Muri. 1. Agregar la siguiente función en el artículo 4, funciones del Ministerio. Velar por el desarrollo y fomento de los institutos de investigación del Estado en virtud de que cumplen funciones estratégicas y irreemplazables para el país, por ejemplo, el INACH, la SECHEN, el ISP, Instituto de Investigación de la Fuerza Armada, etc. En este ámbito deberá coordinarse con los ministerios respectivos. Y segundo, agregar un artículo transitorio, de manera que durante el primer año del Ministerio de Ciencia y Tecnología se convoque una comisión o comité que haga una propuesta en relación a los institutos de investigación del Estado y su relación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus respectivos ministerios.
También presentamos esta propuesta a la Comisión de Desafíos del Futuro en Ciencia, Tecnología e Innovación en julio del año pasado. Como resultado de nuestras observaciones y propuestas y la discusión con la Comisión del Futuro y la recepción positiva de la SECPRES, la versión actual del proyecto incluye: 1. Define el sistema de ciencia, tecnología e innovación haciendo mención explícita a las instituciones públicas de investigación y desarrollo. 2. Agregó una función al Ministerio en su artículo 4, en la que se estipula que generar y dirigir, que es una función del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, generar y dirigir instancias de coordinación con otros ministerios y organismos públicos para velar por el desarrollo, el fomento y la actuación conjunta de los institutos tecnológicos y de investigación públicos. También define qué se entenderá por institutos tecnológicos y de investigación públicos. Es importante señalar que la incorporación en el lenguaje de institutos tecnológicos y de investigación públicos reconoce la existencia de los dos tipos de institutos de investigación del Estado que hemos señalado antes. Creemos que los dos puntos señalados anteriormente son una mejora significativa, muy importante al proyecto de ley, y reconocemos y agradecemos a la Comisión del Futuro y a la SECPRES haber logrado el acuerdo para incluirlos. Sin embargo, con la idea de proveer de un instrumento que permita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cumplir con la función expresada en el nuevo artículo, en la nueva letra del artículo, dispone un artículo transitorio para la creación de un comité Corfo. El artículo 16º transitorio, que ustedes lo tienen en sus respectivos documentos, donde establece que durante el primer año se creará un comité Corfo denominado Comité de Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos. Define las funciones que tendrá el comité y establece en virtud de qué decreto del Ministerio de Hacienda se puede hacer esto. También ustedes tienen en sus respectivos documentos qué significa. Ahora, ¿qué es un comité Corfo? Está establecido en ese artículo de la ley, del decreto con fuerza ley número 211 del Ministerio de Hacienda, y es un consejo que es de Corfo. Lo más rápido posible. Ya, muy bien. Si Un no, consejo, no ya viene la propuesta final. Me queda esto simplemente. Ya, entonces establece también quiénes son los miembros del consejo. Ahora, este instrumento, que originalmente estaba pensado, como pueden ver de la transparencia que les conté, este instrumento que originalmente estaba pensado para los centros tecnológicos e ITPs, que son aquellos radicados actualmente en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, en nuestra opinión no es el instrumento adecuado para ejercer la función del artículo 4 letra J. Si bien el comité sería presidido por el Ministerio o Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, el comité es de Corfo, está radicado en Corfo y sus miembros son nombrados por el Consejo de Corfo. Tal vez sea un buen instrumento para los centros tecnológicos e ITP, que son aquellos actualmente radicados en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, como estaba pensado originalmente, pero no es un buen instrumento para todos los institutos tecnológicos y de investigación públicos. En la práctica, saca los institutos tecnológicos y de investigación públicos del ámbito de acción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a la propuesta final. Muy bien. Si no alcanzamos a escucharlo. Muy bien, muy bien. Saca y resulta en una especie de corforización de los institutos de investigación que no están orientados principalmente al apoyo del sector productivo, aquellos que cumplen funciones estratégicas. Nos parece que la definición del instrumento específico para materializar la función J del artículo 4 requiere un mayor estudio sobre las capacidades actuales y posibilidades futuras de los institutos tecnológicos y de investigación públicos, de manera de hacer realidad la propuesta que venimos haciendo desde hace 20 años de dotar a los institutos tecnológicos y de investigación de la cantidad suficiente de investigadores y remover sus trabas democráticas. En concreto, proponemos eliminar el artículo. Proponemos eliminar el artículo 16º de las disposiciones transitorias y reemplazarlo por una disposición transitoria que permita estudiar y definir el instrumento apropiado para el cumplimiento de la función descrita en el artículo 4 letra J. Proponemos una disposición transitoria en el siguiente sentido. Durante el primer año de vigencia de la ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
convocará una comisión para la elaboración de una propuesta sobre los institutos tecnológicos y de investigación públicos y su relación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para su coordinación entre ministerios, establecer estándares de calidad de la investigación relacionada en ellos, entre otras. Esta comisión estará integrada por representantes de los diferentes ministerios que se relacionen con los institutos tecnológicos de investigación públicos, un representante de Corfo, otros representantes del sector público y del sector privado relacionados con ciencia, tecnología, innovación y fomento productivo, y, muy importante, investigadores activos de destacada labor, así como también de representantes de organizaciones ciudadanas de profesionales e investigadores, por ejemplo, Ciencia con Contrato, Más Ciencia para Chile, Asociación de Investigadores de Posgrado, Asociación de Investigadores en Arte y Humanidad y Sociedades Científicas, entre otras. Palabras finales. En Chile, más del 95% de la investigación se realiza en las universidades. En cambio, en los países desarrollados se realiza tanto científica, tecnológica y de índole social en los siguientes sectores: universidades, sector productivo, público y privado, institutos de investigación del Estado y Fuerzas Armadas. En la actualidad, hay más de 5.000 profesionales entre Chile y el extranjero haciendo Chile en el extranjero haciendo estudios de posgrado. Por otro lado, los institutos tecnológicos de investigación pública existen y requieren de investigadores profesionales para incorporarse plenamente a un sistema competitivo de investigación científica y tecnológica. Estamos ante una oportunidad única para que el país extienda la investigación más allá de las universidades. Y finalmente, las palabras finales: nos interesa y es nuestro deseo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se constituya lo antes posible. Esperamos que nuestras propuestas sean acogidas tanto por los parlamentarios como por las empresas y que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se constituya durante este gobierno. Gracias. Muchas gracias. Voy a recordar a los invitados, estamos citados hasta las 4:30. Si se toman más de 10 minutos por cada uno, no alcanzamos a escucharlos a todos. Entonces, y tenemos que votar. Entonces, yo los voy a interrumpir cuando lleven 9 minutos y al 10º minuto les voy a cortar la palabra, lamentablemente. Así que quiero apelar a la síntesis con el objeto de que podamos cumplir con el objetivo, si no, no alcanzamos. Bien, le vamos a dar la palabra entonces al miembro del Consejo Nacional de Innovación, señor Cristóbal Undurraga. Que se siente el Aripres. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, presidente de la Comisión, muchas gracias. Si bien yo soy miembro del Consejo de Innovación, que ocurre por decreto presidencial, en temas de materias públicas, yo personalmente he trabajado desde la plataforma de Horizontal como centro de estudios, y desde ahí es que quisiéramos hacer ver algunas propuestas que esperamos sean constructivas para el desarrollo de este proyecto de ley. Horizontal, y dado el tiempo, al menos va a quedar escrito, ustedes lo tienen ahí en la plataforma de Pensamiento Liberal, creada el año 2011, y creemos que es relevante dos cosas. Me interrumpo aquí. un segundito cortito. Lo que pasa es que si no aprovecho ahora, puede que no lo tenga la posibilidad. Quiero pedirle a los diputados que podamos tomar el acuerdo para votar el lunes en Santiago, en particular con el objeto de poder ir avanzando en la votación el lunes en la tarde, después de las 15 horas, de 15 a 18 horas. ¿Les parece? Acordado. Siga, por favor. Gracias. No, Presidente, sobre ese punto. Sí, diputada. Sí, no tengo inconveniente, presidente, no obstante que yo quisiera conocer las indicaciones del Ejecutivo antes del día lunes. Ok. O sea, si usted quiere partir la votación en particular el día lunes, nosotros tenemos que tener conocimiento de las indicaciones del Ejecutivo el día viernes. Muy bien. Está acordado para el plazo para indicación. Sí, pero el Ejecutivo siempre puede llegar con indicación encima, entonces... Sí. Muy bien. Y el diputado Claudio Arriagada por el diputado Cornejo, él vino temprano, estuvo aquí presente desde temprano, pero el papelito llegó más tarde, así que quisiera que lo pudiéramos incorporar, ¿sí? ¿No hay problema? No hay problema. Muy bien. Señor Cristóbal. No, muy brevemente, que el desarrollo no es solo económico y que ponemos bastante foco de la sociedad civil, ¿ya? En temas personales, haciéndolo muy corto, pero he tenido la suerte de tener experiencia operativa y de políticas públicas, habiendo sido director ejecutivo de Innova Chile, que es la agencia de innovación del Estado,
en el área de Corfo también, en FONDEF, actualmente como miembro del Consejo Nacional de Innovación por decreto de la Presidenta Bachelet, también invitado por la Presidenta Bachelet a la Comisión de Ciencia para el Desarrollo y en el mandato del Presidente Piñera en la Comisión de Ministerios CTI. Por lo tanto, he estado en varias de las discusiones asociadas al desarrollo de Ministerios de Ciencia y Tecnología. Y sobre este proyecto de ley en particular, nosotros publicamos una minuta en que destacamos positivamente la iniciativa. Quiero decir que desde ahí es que donde nosotros quisiéramos hacer propuestas de nuevo en el ámbito constructivo, creyendo que es una muy buena iniciativa para el país que nos dotemos de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Algo sobre lo que existe algún consenso es que la ciencia y tecnología necesitan políticas de largo plazo y que logren conectar a los distintos actores del sistema. Y en el mundo se ve que esos sistemas son cada día más complejos. La naturaleza de los problemas son más complejos, las soluciones tienden a ser más locales y eso hace que cada día es más importante establecer consenso sobre alguna cantidad importante de años, de manera que las políticas sean estables para quienes se acercan a los sistemas de innovación. Esto usted lo puede pensar como un investigador que se aproxima a un fondo, un emprendedor o una empresa o quienes sea que se acercan y toman contacto con el Sistema Nacional de Innovación, que las reglas sean más o menos estables y claras. Y esto está establecido últimamente en la Estrategia Nacional de Innovación y ayer la OECD de hecho publica un informe sobre transformación productiva del país, donde hace mención precisamente de la relevancia de la coordinación y de la estabilidad de políticas públicas. Hoy día, dada la estructura del sistema, ustedes me imagino que ya lo han discutido, en que el Consejo Nacional de Innovación es por decreto, CONICIT, y aquí doctora Muy me imagino que ha explicado, CONICIT funciona con una ley antigua y algunos fondos que tienen sus propias leyes. Es un sistema que se ha basado bastante como en la buena fe, y por eso nos parece relevante avanzar hacia una ley. Pero reconocemos que en ese contexto un ministerio es un órgano político y de hecho hay una razón razonable, una razón importante de hacer visible a la política la ciencia, tecnología y la innovación. Y eso no necesariamente por la naturaleza de la política es coincidente con el interés de largo plazo. Uno quisiera que sí, pero muchas veces la política tiene ciertas discusiones que son más contingencias de corto plazo. Y por otra parte, una agencia creada por ley que construye sobre el CONICIT debiera, por lo tanto, tender, y estas son recomendaciones de los organismos internacionales y las buenas prácticas, ciertas protecciones frente a los deseos del Ejecutivo. Y que entre estos organismos exista alguna tensión, es algo totalmente natural en cualquier sistema de innovación y lo puede aplicar para el sistema de innovación o cualquier otro sistema en que haya un ministerio y una agencia. Y nos parece que vemos algunas señales que quisiéramos proponer algunos cambios, es que el modelo de alguna manera concibe una sola agencia. Y esto ha sido una discusión de si Chile debiera tener una agencia más de capital humano avanzado. Entiendo que eso es algo que se discutió en su momento, no se dejó en este proyecto de manera de poder avanzar de manera más rápida y quizás doctora Muy puede aclararlo más, pero en el fondo uno podría pensar que en el tiempo y en la medida que Chile discuta hacia un presupuesto más grande y nos acerquemos a la OECD en términos del 1 o 2%, que vaya a ser necesario crear otras agencias, quizás más específicas. Y por lo tanto, el diseño estructural que haga esta ley debiera contemplar eventualmente que existan estas nuevas agencias. Por lo tanto, creemos que es deseable que en el Ministerio quede más bien lo que uno llama la política, pero que los instrumentos sean un órgano técnico, que los instrumentos queden a nivel de agencia. ¿Ya? Este proyecto es explícito en que en el Ministerio queda el diseño de los programas y en la agencia la ejecución. Y vemos que ahí puede haber una tensión en un diseño que puede ser algo más visto como cierto buzón, en que el Ministerio no solo diseña la política, aprueba la política con ciertos mecanismos que están establecidos en la ley, pero entra a la cocina del diseño del instrumento y el programa. Y eso de nuevo no necesariamente obedece, como discutimos antes, a intereses de largo plazo siempre, por más que uno pueda prever la mejor de las intenciones. Y deja a la agencia ejecutando lo que le mande el Ejecutivo. Este es el diseño. Nosotros creemos, y aquí es vasta la literatura, la OECD publicó un informe del 2005 sobre sistemas de innovación, después el ministro Nicolás Ezeguirre, en ese tiempo en el Consejo de Innovación, en los primeros días del Consejo de Innovación publica, se conoce como el libro blanco de innovación, el primer volumen, de hacer una estrategia, y José Miguel Benavente, que quizás de las personas en Chile que más ha estudiado sobre sistemas de innovación, también sugieren cierta división en 4 etapas. Existen 4 etapas en el diseño de políticas de innovación, una que es el diseño de la política, la estrategia, los instrumentos, la ejecución y la evaluación.
y en general se sugiere que el diseño del instrumento quede separado de la política, entendiendo que la política es más una prerrogativa natural de la administración de turno, y los instrumentos debieran tender a mandar señales de más largo plazo a quienes se embarcan. Hay que pensar que particularmente en ciencia y tecnología son proyectos y programas de muy largo plazo, y por lo tanto dar señales de estabilidad es muy sano para todo el sistema. Nosotros modelamos rápidamente y nosotros hicimos una visión más bien desde los procesos, dada la experiencia operativa que algunos hemos tenido en este tema, y tenemos una estrategia que el Consejo de Ciencia y Tecnología, la política del Ministerio, el plan de acción del Consejo. Y bueno, hay varias etapas en las que le llega finalmente al investigador o al emprendedor de la universidad, quien sea. Y creemos que ahí quizás hay algo que uno pueda revisar en aras de que las políticas públicas también sean un poco más ágiles. Yendo a un análisis artículo por artículo, entendemos que hay cierta premura en discutir este proyecto, por lo tanto queremos entrar más bien en la cosa práctica. Como propuesta que las agencias sean el organismo de diseño y ejecución y el Ministerio entregue la política de gobierno turno ya con seguimiento y evaluación de los resultados, pero no que esté en todo el proceso y que pueda influir en temas de corto plazo. O sea, con una visión de corto plazo en políticas que son de largo plazo. Y por lo tanto que la agencia tenga una política de diseño y evaluación de instrumentos y que eso sea transparente. Cómo vamos a evaluar, qué buenas prácticas vamos a seguir, y eso sea público, sea transparente y se esté informando a todos los usuarios del sistema. Y en términos de la agencia misma, no queda muy claro a quién le reporta el director de la agencia, no parece depender de nadie, entiendo que no es así, pero el director tampoco queda claro si reporta al presidente o la ministra, hay unas evaluaciones, se supone cada cierto tiempo, unas presentaciones, pero no queda tan claro. Y por otra parte, esta es una agencia que va a manejar un presupuesto en su inicio de 500 millones de dólares y todos los que somos parte de este sistema quisiéramos que ojalá ese presupuesto llegue a los 1.000 millones de dólares para que sea un porcentaje relevante del PIB, que es lo que todos los que somos parte de este sistema quisiéramos apuntar, pero no se ve un gobierno corporativo que sea claro. O sea, de hecho no se ve ninguna mención a un gobierno corporativo. Y creemos que es de buena práctica que exista, uno, para blindar al director de las presiones, porque imagínense lo que una agencia con 500 o 1.000 millones de dólares de presupuesto, pero otra parte porque también nos parece que es una práctica sana, y de nuevo esto está documentado en todos los análisis de políticas públicas, y cito ahí uno muy reciente, que se refiere a organizaciones regulatorias, pero la filosofía es bastante parecida, y es que la agencia se dote de un órgano de gobierno corporativo tal que permita, por una parte, blindar a la dirección ejecutiva, generar una conexión natural y obligatoria con otros jugadores del sistema, y por otra parte también llevar a mayor transparencia las decisiones que tome la agencia. Eso nos parece un punto fundamental para dotar a esta agencia de una reputación que vaya desarrollándose y creciendo en el tiempo. Toma de decisiones, que la agencia tenga una política clara, yo esto lo mencioné, pero en el fondo es ir haciendo, obligar a que las agencias y los jugadores de este sistema, cómo toman las decisiones, cómo diseñan los instrumentos, todo eso sea materia pública y que quede definido en una ley que deben hacerlo. Sobre la estrategia, los plazos sugeridos, ya que hemos estado en la cocina, esto nos parece un poquito locos, que el primer año, en marzo, se va a presentar una revisión, siendo que además tiene que ser consultiva. Puede quedar, pero nos parece poco probable que eso se cumpla y simplemente un aporte desde la práctica. Del Consejo quisiéramos sugerir que, dado lo que se le pide, que es prospectiva, se incorpore una visión internacional a la del Consejo, no solo que tenga la facultad de invitar gente, sino que de verdad sean parte de ese directorio. Yo soy miembro del Consejo de Innovación y le digo, no sé si los mismos que estamos hoy día aquí haciendo las cosas somos los llamados a tener una visión prospectiva de lo que está pasando afuera, siendo que Chile solo invierte el 0,3%, 0,38% del PIB. Y de la política, nos parece que hay un tema no menor ahí, de nuevo desde la práctica, y es que se deja en manos del Ministerio, del ministro particularmente, pero sin embargo se establece en el artículo 2 que hay otras áreas del Ejecutivo que también desarrollan innovación, más foco hacia la empresa, lo que se llama la competitiva, y nos parece que puede haber ahí un roce natural en que un ministro le manda a decir a otros ministros lo que debe ser la política, sin que los ministros aludidos tengan siquiera que dar el visto bueno. Entonces nosotros proponemos una cosa muy simple, que la política sea validada por el Mineduc, en lo que corresponde al Mineduc, al Minecon, en lo que sea de Minecon, y Corfo, lo que sea de Corfo, de manera que esto fluya, el sistema fluya y no nos entrampemos después en una cosa de quién dijo qué y que me mandaron a decir por decreto.
Y norma de tocatoria, no, el Fondesit, nos parece que hay algunas cosas, lo dejamos escrito para que ustedes lo revisen. Definir mejoras sin redefinir toda la operación del Fondesit, un proyecto que ha resultado ser exitoso, una política exitosa. De nuevo, se deja abierta la puerta a la asignación directa, nos parece que eso no es una buena práctica. Y otra parte, Fondesit tiene una particularidad que se reconoce como buena, que es que los fondos van a los investigadores y el investigador tiene hasta un overhead para dar a la universidad. Y el tema particular de propiedad intelectual nos parece un tema bastante más largo a discutir. Yo, presidente, como sé que estoy en tiempo, quizás sea para discutir un marco legal más amplio de fondos públicos y de qué hacer, en línea de lo que han hecho otros países con los fondos públicos. Nos parece que no solo está el tema de la base tecnológica y la propiedad y cierta incertidumbre que queda, y aquí yo puedo apelar como emprendedor en biotecnología que soy. No sé si me gustaría que el Estado tenga la posibilidad, eventualmente, si estima que yo no estoy uso eso para un inversionista, invitar a alguien que me apoye en mi proyecto, lo hace un poquito más incierto. Pero hay otros temas que son más de fondo, y por otra parte, creemos que hay una oportunidad de crear un marco legal más amplio para los fondos públicos. La manera como se trata contablemente los fondos públicos desde el punto de vista administrativo del Estado tiene más que ver con una contraprestación de servicios, y existen las boletas de garantía, y es bastante engorroso para quienes están al otro lado de la mesa, y creemos que hay una gran oportunidad de hacer un marco legal potente que se haga cargo de la burocracia y de propiedad intelectual y otros temas operativos. Muchas gracias, presidente y diputados. Le agradecemos al señor Sí, ahí. Consejo Nacional de Innovación. Y le damos la palabra al Premio Nacional de Ciencias, don Ramón Latorre. ¿Ah? Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, señores diputados, señoras diputadas. Lo mío va a ser muy corto, sé que yo voy a recuperar el tiempo, creo yo. Pero poniéndolo en perspectiva, aquí tenemos un país como Chile, que realmente, en el cual la ciencia y la tecnología desde un punto de vista profesional empieza muy tarde. Estamos hablando probablemente que los primeros doctores se reciben a fines de los años 60. Y como ustedes vieron en algunas diapositivas anteriormente, CONICYT se crea más o menos por la misma época. Entonces, si uno lo compara con la creación de la Academia de Ciencias del Vaticano o de Inglaterra, estamos atrasados 400 años. Entonces, ¿cómo recuperamos el asunto? Y claramente una institucionalidad es extremadamente necesaria. O sea, no hay ninguna duda que necesitamos a alguien que nos organice y que cree esa institucionalidad, y un ministerio deberá ser el lugar ideal. Pero, digamos, no podemos, pienso yo, hipotecar el futuro antes de realmente comenzar, porque si esto lo hacemos mal, una vez creado el ministerio, estamos requete fritos. La verdad es que estamos muy mal. Entonces aquí hay una serie de cosas que son mejorables, y yo creo que se pueden mejorar ahora. O sea, porque adelantar las cosas solamente por tener un ministerio, yo creo que es una equivocación. Y la verdad es que la mayor parte de los puntos que a mí me preocupan ya han sido tratados por la doctora Torrealba, que estuvo acá, me parece ayer, que los trató muy en profundidad, pero yo creo que se reducen a un problema de ordenamiento territorial, a la falta clara de inclusión de las humanidades, las ciencias sociales y el arte, porque aquí yo creo que es importante recalcar que en el mundo moderno la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad es fundamental para que las cosas realmente aventureras, de frontera, realmente avancen. Y también el problema de la innovación. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde queda la innovación dentro de este nuevo ministerio? Pero yo quiero tratar, en los pocos minutos que me quedan, solamente dos puntos. Un punto que a mí me preocupa, y precisamente apareció, y esto yo no tuve la culpa de esto, pero aquí dice en el IMOL, el tirón de oreja de la OCDE a Chile, alerta vulnerabilidad extrema por baja diversidad económica. Y uno de los puntos es precisamente
PIB que se gasta en ciencia y tecnología en este país, que es aproximadamente 0.38%. Entonces, lo que quiero recalcar, que probablemente ya se ha discutido muchas veces, es que un ministerio sin presupuesto adecuado realmente se transforma en un problema bastante poco manejable. Entonces, yo creo que el proyecto de ley debiera incluir, ¿no es verdad?, cómo el presupuesto va a ir aumentando paulatinamente durante los próximos años. Porque yo creo que se puede, está el royalty, hay montones de cosas que no se han usado en este país. Entonces, yo creo que eso es fundamental y por lo tanto a mí, yo le pido a esta comisión realmente, o a la gente que está involucrada en este proyecto, que le den una solución a eso y que planteen, digamos, cómo van a resolver el problema del presupuesto para el ministerio durante los próximos años. Ese es un punto que yo creo que no se puede soslayar y no lo estamos reconociendo, no lo estoy haciendo yo ni ustedes, sino que lo están reconociendo instituciones internacionales que ven que cada vez quedamos más atrás. Y en ese sentido, lo que pasa es que los países desarrollados van muy rápido y han creado ya nuevas cosas y nuevos instrumentos para desarrollar ciencia y tecnología. Ustedes ven, en Estados Unidos se han creado las Janelia Farms a través de la Fundación Howard Hughes, que es otra cosa que no usamos en Chile, digamos, los empresarios no dan plata para la ciencia en este país. Entonces, ¿cómo eso realmente se implementa y podemos tener posibilidad dentro del ministerio aventura realmente para que esto sea ágil? Porque un ministerio con una tremenda burocracia no nos hace ningún favor. Entonces, ese es el primer punto. Pero a mí lo que me preocupa, desde el punto de vista personal, yo hago ciencia hace mucho tiempo, o sea, ya llevo como 50 años. Ustedes me preguntan por qué no estoy jubilado, pero soy medio pesado y me quedo, ¿ya? Entonces, el asunto es el siguiente, ¿ya? Yo hice ciencia, o sea, llevo 16 años haciendo ciencia en regiones. Y me preocupa extremadamente el centralismo de este país. Este es un país centralizado, atrozmente centralizado. Yo tengo muchas anécdotas de eso, pero yo he hecho ciencia en Valdivia y ahora estoy haciendo ciencia en Valparaíso. Entonces, lo primero que se plantea es un sistema de macrozonas, ¿ya?, que fue rechazado por el Senado, ¿ya? Pero el problema que a mí me preocupó desde el primer momento, y eso ya lo he escuchado el doctor Amuy, lo he escuchado muchas veces, es que resulta que a Valparaíso lo ponen en una macrozona junto a Santiago. Entonces es realmente, ¿no es verdad?, como y eso ya no me he escuchado decirlo, pero es como dicen los mexicanos, ¿verdad?, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Aquí nosotros estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Santiago. Entonces ahí hay un problema que es serio. Y yo creo que eso tiene que transformarse en algo bien concreto de cómo este ministerio va a desarrollar la ciencia y la tecnología en las regiones. El punto fundamental no es que las regiones hacen ciencia para las regiones hacen ciencia para el país. Entonces no se trata de que el norte tenga minerales, pero minerales ¿para qué? Para realmente desarrollar el país como un todo y desarrollarlo dentro del contexto mundial. Eso es lo que se trata. Y para eso la gente tiene que tener libertad y las regiones tienen que tener libertad. Entonces, el punto fundamental es, dentro de un ministerio, ¿por qué no dejar a las regiones que creen sus propios sistemas, sus propios comités, ¿no es verdad?, a través de hombres buenos, los rectores de universidades, los científicos, los empresarios y los políticos en un solo comité, y que ellos presenten proyectos a este nuevo ministerio, y que el ministerio, ¿no es verdad?, cree su oficina y que vea los mejores proyectos, y aquellas regiones que presentan proyectos realmente revolucionarios serán aceptados y las otras que no. Es un problema de las regiones, pero el paternalismo no es bueno para nadie. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque realmente los que vivimos en regiones lo pasamos súper mal cuando un refrigerador hay que encargarlo a Santiago de Viña. Entonces, ¿no es verdad? Y eso es falta de libertad, porque la verdad es que sistemáticamente hay un paternalismo que viene de los gobiernos centrales hacia las regiones por no dejarlas hacer y realizar sus propios errores. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Gracias al profesor Latorre por sus impresiones en esta comisión. Y le damos la palabra entonces para avanzar a la representante del grupo
señora Vania Figueroa, de Red de Investigadoras. Sí. Antes de las 4:30. Lo hice bastante bien, señor presidente. Muy bien. Excelente. Buenas tardes, mi nombre es Vania Figueroa, soy investigadora de la Universidad de O'Higgins, Universidad del Estado, y vengo en representación de la red de investigadoras, aprovechando lo que nos exponía el doctor Latorre. Estamos muy de acuerdo en la perspectiva descentralizadora, somos una organización que nace en la región, precisamente en la región de O'Higgins. Estamos ahora con socias de Arica, Punta Arenas, agrupamos cerca de 80 investigadoras en distintas disciplinas. El doctor Latorre decía hace un momento que dejáramos a las regiones que construyeran sus propios sistemas, y nos mencionaba a hombres buenos y también a directores buenos y científicos buenos. Yo también agregaría que hay mujeres buenas, directoras buenas, y precisamente ese es el tema que convoca a nuestra organización. Les quiero también decir que nos acompaña la presidenta de nuestra organización, Karina Vilches, y también la vicepresidenta, Adriana Bastías. Quiero partir acerca de dónde nacen las demandas que tiene nuestra organización, y nacen precisamente del marco internacional. Ustedes comprenderán que hay distintas convenciones que han ratificado la necesidad de alcanzar la perspectiva y el enfoque de género en todas las áreas, no solamente desde la perspectiva económica, sino también desde el conocimiento. Desde esta perspectiva global podemos citar, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto?, cuyo objetivo 5 versa precisamente de alcanzar equidad de género en todos los ámbitos, ya sea político, económico, desarrollo, transversalmente. Y esto no solamente los Estados miembros no se ponen de acuerdo en este punto por una casualidad, ¿no es cierto?, por algo antojadizo, sino que por una necesidad de que los Estados avancen y alcancen efectivamente el desarrollo. Es decir, el mensaje es el siguiente: no vamos a alcanzar el desarrollo en ninguna área si no tenemos equidad de género en ese ámbito. Si nosotros vemos los estudios internacionales, nos demuestran efectivamente que el Producto Interno Bruto de los países puede crecer significativamente cuando hay medidas de equidad de género. Esto está probado, está medido, y por eso los estados más desarrollados han invertido gran cantidad de dinero para poder acercarse a la paridad de género en distintas áreas. En un ejemplo, en la Comunidad Europea, en una proyección al 2050, sin medidas efectivas de género, el PIB crece a un 6,1%, con medidas efectivas de género podemos alcanzar un 9,6%. Las proyecciones en Latinoamérica hablan incluso de un porcentaje mayor, alrededor de un 20%. Si esto los observamos en específicamente el área de ciencia y tecnología, también podemos ver que hay un incremento significativo con medidas de género, ¿sí? Por lo tanto, esto es una situación que se ha estudiado internacionalmente y no es una demanda solamente que afecta a las mujeres, sino que estamos hablando de un desarrollo global. Si miramos nuestra región, a pesar de que Latinoamérica tiene uno de los países donde se ha superado la brecha de género, o se ha alcanzado la paridad en ciencia, en tecnología y en investigación en general en todas las áreas del conocimiento, a pesar de que tenemos esas buenas luces, nuestro país está muy, muy por debajo. De hecho, Chile ocupa tristemente el segundo lugar, es decir, uno de los dos países con la brecha de género en investigación más alta. Ya alcanzamos un 32%, es decir, la mayoría de nuestros vecinos han alcanzado porcentajes superiores y nosotros estamos al final de esta escala, lo cual es bastante preocupante. Por eso, la última reunión de la OEA, que reúne a las instituciones de ciencia y tecnología de los estados, se firma la Declaración de Medellín, donde se promueve efectivamente alcanzar equidad de género en este ámbito. Recientemente en nuestro país se desarrolló un evento conocido como Gender Summit, que es un evento mundial, por primera vez se realiza en Chile y fue CONICET quien trajo este evento acá al país. Y en este evento se reconoce desde el Estado la brecha de género, que incluso ha aumentado en el último tiempo en investigación. A pesar de que se han realizado distintas acciones afirmativas dentro de los instrumentos que financian la investigación, la ciencia y la tecnología en general en Chile, no hemos alcanzado o no hemos podido superar esa barrera, incluso se ha incrementado.
Si analizamos las cifras, tenemos una inequidad vertical que se puede observar a medida que va avanzando la carrera en investigación, ¿no es cierto? Podemos ver que si bien a nivel de matrícula de pregrado podemos tener un gran porcentaje de hombres y mujeres, casi paridad, matriculados en carreras de pregrado, empezamos a observar que a medida que empieza a avanzar la carrera, empieza a haber una segregación, ¿verdad? Empezamos a ver estas carreras feminizadas, carreras masculinizadas, luego en las etapas posteriores de especialización también tenemos una segregación en los académicas con grado de doctor, ya alcanzamos un 31%, y también depende del área de conocimiento, si miramos tecnología solamente es un 19%. ¿Sí? Y si vemos los instrumentos con los cuales se financia la ciencia y la tecnología, también podemos ver esta inequidad. Por ejemplo, los proyectos Fondesit actualmente están financiando solamente un 27% de proyectos liderados por investigadores. También es preciso hablar de que donde se desarrolla la ciencia y la tecnología en este país es principalmente en las universidades, y las universidades están profundamente masculinizadas. Las mujeres estamos representadas solamente en instancias intermedias y inferiores, pero cuando avanzamos en la escala jerárquica académica estamos subrepresentadas. Si nosotros miramos la carrera de investigador y de investigadora, la carrera de investigación se empieza a formar durante el pregrado, que son aproximadamente 5 años, luego podemos elegir una especialización que es doctorado o magíster, luego un postdoctorado y luego una jornada completa, que es lo más habitual en una universidad para poder desarrollar investigación. Si observamos en todas esas áreas de la formación de la carrera de investigación, nos enfrentamos a distintas brechas de inequidad horizontal, inequidad vertical, etcétera. Lo que yo quiero en este momento es mencionarles solo algunas pequeñas trabas que las investigadoras tenemos que enfrentar para poder desarrollar carreras exitosas. Por ejemplo, uno de los instrumentos que se pide muy habitualmente en los proyectos para poder adjudicarse fondos es una carta de recomendación. La verdad que uno siempre está supeditado al mentor o la mentora que lo formó, ¿no es cierto?, a través de esa carta de recomendación. Y los estudios internacionales demuestran que esas cartas de recomendación son sesgadas para las mujeres. A las mujeres siempre se nos destaca nuestra capacidad docente, si somos bonitas o somos simpáticas, y no se nos destaca por nuestras habilidades de investigación. También tenemos que luchar contra el estereotipo de ser reconocidas o no como científicas, ¿sí? Generalmente, mientras la mujer sea más femenina o luzca de una manera determinada, no es reconocida como científica. Y esto es reforzado con los estereotipos de género. Por ejemplo, aquí les muestro un estudio donde se muestran fotografías a un grupo de personas de distintas mujeres con distintas profesiones, y se les pide que evalúen según el grado de masculinidad, la apariencia de la persona, si puede o no ser una científica o si es más probable que sea una profesora. Cuando le muestran estas fotografías a las personas, pues se correlaciona directamente el índice de masculinidad, es decir, mientras más masculina perciban a la mujer, más posibilidades tiene de ser considerada una científica. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos en la academia a tratar de conquistar posiciones, desde nuestro trabajo somos discriminadas por nuestra apariencia. Esto se extiende en la escala jerárquica. Les muestro un caso, por ejemplo, del premio Nobel Tim Hunt, que él hace una declaración desafortunada en una convención en Corea, donde dice 3 cosas ocurren cuando se comparte el laboratorio con una mujer, con mujeres. Dice, ellas se enamoran de uno se enamora de ellas, y cuando las critican lloran. La verdad que este tipo de declaraciones, viniendo de un premio Nobel, les puedo asegurar que también existen aquí en la Academia Chilena. Por lo tanto, esto motivó una campaña de redes sociales donde las investigadoras alrededor del mundo se indignaron y empezaron a compartir fotografías en sus lugares de trabajo, burlándose de esta situación. Esto, la verdad que pasa a ser una caricatura, pero es un drama mucho más profundo. Es como la masculinización de la academia invisibiliza a la mujer, denosta el rol de la mujer dentro de la ciencia, que ha sido principalmente androcéntrica durante la historia. Finalmente, este ambiente que se genera, un ambiente estereotípico, masculinizado en la mayoría de las profesiones que tienen que ver con ciencia y tecnología, alejan a las mujeres de estos campos, y nosotros no estamos haciendo nada para retenerlas. Esto es otro estudio que les quiero mostrar muy cortito, espero que me queden unos minutos. Este es un estudio que demuestra cómo somos discriminadas las mujeres en la academia. Estos son 2 currículums ficticios, es un currículum al que se le cambia solo el nombre. Jane, si es mujer, John, si es hombre. Se reparte este currículum en distintas universidades para seleccionar a estas personas para una posición de lab manager, es decir, que administran un laboratorio.
Sistemáticamente ustedes pueden ver en este gráfico que en los ítems de competencia, de capacidad y de la disposición del jefe del laboratorio a realizar mentoría a este postulante es significativamente mayor para el hombre que para la mujer. Es decir, es el mismo currículum, las mismas competencias, sin embargo la mujer siempre pierde, y incluso cuando se le pregunta a los académicos cuánto se les va a pagar, a la mujer siempre sistemáticamente se le paga menos. Esto es un estudio que se hizo en las universidades estadounidenses, pero si aplicamos ese instrumento aquí en Chile, yo les aseguro que vamos a encontrar los mismos resultados. Solamente para terminar esta posición, ya sé que estoy pasada en el tiempo, el mensaje de nuestra organización es que no puede haber un Ministerio de Ciencia y Tecnología que no incorpore la perspectiva de género, porque estamos poniendo las esperanzas en este Ministerio de Ciencia y Tecnología para alcanzar el desarrollo del país, ¿no es verdad? Esa es la esperanza que estamos, eso es lo que se ha vendido, ¿no es cierto? Que se ha salido en los diarios, que nosotros vamos a través de la ciencia y de la tecnología a alcanzar el desarrollo. Bien, nosotros venimos a darle el siguiente mensaje: no lo vamos a alcanzar, aunque nos pongan todos los millones y miles de dólares en este ministerio, si no hacemos medidas efectivas para que se incorpore la mujer plenamente a la actividad de investigación y ciencia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bien. Quiero pedirle a los diputados que antes de, tenemos unos pocos minutos, vamos a tener 9 minutos para poder reaccionar a la presentación. Yo quería pedirle que pudiéramos dejar que el diputado Jackson deje ya votado su voto en relación a la votación en general, dado que tiene un compromiso, está atrasado ya del compromiso y me pidió la posibilidad de hacerlo, si los diputados lo podemos, para poder después escuchar las reacciones y no obligar al diputado que se tenga que quedar más tiempo, ya está bastante atrasado. No sé si les parece. Es una solicitud que me parece súper razonable. No. ¿Permite? Por cierto, es una excepción. Es una excepción. Diputado Jackson puede dejar entonces su voto en general para la comisión. Ahí retomamos. Muchas gracias, presidente, agradeciendo las presentaciones que yo creo que son sumamente interesantes y nos empujan también con creatividad también poder, no solo nuestra, sino también de nuestros asesores, poder encontrar indicaciones que se presentan hasta pasado mañana para que el día lunes avancemos en la votación, en particular en Santiago. Yo quisiera dejar manifestado, más allá de los reparos que voy a mencionar a continuación, mi voto favorable a una iniciativa como esta. Creo que, insisto, como lo comenté la vez pasada, creo que en esta creación necesaria de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que no esté alojado en un ministerio tan grande como es el Ministerio de Educación, todo lo que tenga que ver, en este caso, con la estructura CONICET, con todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, con todos los déficits que se han venido manifestando, yo creo que es algo urgente. Sin embargo, creo que nos estamos farreando una oportunidad de que esto sea mucho mejor, porque sin duda uno podría decir esto es un avance, pero uno podría decir también un reajuste en vez del 5%, del 6% también podría ser un avance, pero no significa que con eso uno vaya a cumplir las expectativas bajo las cuales está la premisa del mensaje que se está mandando, o sea, unas expectativas absolutamente sobredimensionadas para los efectos que yo creo el cambio administrativo que se está tratando de plantear podría llegar a obtener. Nosotros estamos planteando y vamos a entregar una serie de indicaciones, pero las más significativas, las más sustantivas tienen que ver con cómo se organiza y cómo se administra el Estado. Por lo tanto, el artículo 65 nos restringe, de la Constitución, nos restringe a nosotros nuestra posibilidad de ingresar indicaciones que tengan que ver con el ámbito presupuestario o con el cambio de las atribuciones que pueda tener un ministerio, de la creación de instituciones. Por lo tanto, aquí estamos a merced de la música que pone el gobierno. Entonces, en ese sentido, si es que no hay voluntad del Ejecutivo de avanzar a las cosas que unánimemente han dicho los científicos y que están puestos acá en varias cosas resumidas, la verdad es que es bastante estéril el trabajo o las buenas intenciones que nosotros podamos hacer hacia la galería. En particular, y yo quisiera poner énfasis en algunas cosas, a riesgo de poder omitir algunas otras que también me parecen importantes y que hemos venido discutiendo en estas últimas semanas. En primer lugar, yo creo que es fundamental, y nosotros sí vamos a poner indicaciones en el ámbito de la ampliación del ámbito de competencias de este ministerio. Quiere decir el poner, por ejemplo, que esto sea un ministerio del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, que se amplíe, porque hoy día las artes, las humanidades también están quedando fuera de este ámbito que nosotros creemos que es sumamente importante por la no solamente multi, inter, sino
disciplina. Es que se va a esto a veces uno se le confunde con la visita al Papa y todo lo que ha supuesto estas cosas. Espero que no sea un insulto para nadie poder ponerle un nombre como ese. Por otro lado, el ámbito de la agilidad para nosotros es importante. O sea, para mí, al menos, una de las cosas que peleé en la reforma de la educación superior, pero que lamentablemente se ha visto restringida en algunos ámbitos, tiene que ver con la autonomía. Para los procesos creativos, para los procesos innovadores, la autonomía es sumamente importante. Por lo tanto, el poder ver cuál va a ser el ámbito de competencias del órgano que es de gobierno de turno y cuánto es la estabilidad en largo plazo. ¿Son 5 minutos? Ah, ya, 3 minutos. Termino inmediatamente. ¿Cuál puede ser el ámbito de competencias que generan las agencias que son un poco más permanentes? Para nosotros también es súper importante. Generar niveles de autonomía y de agilidad en ese proceso es sumamente importante. Y por último, algo que parezco disco rayado quizás, que acá en la presentación que nos dejaron por escrito de horizontal, manifiesto de ya una diferencia significativa, tiene que ver con el ámbito del acceso a lo que se produce con los bienes públicos. Si bien puede ser importante y necesario el que existan algunos incentivos o, como se decía, garantías para quienes puedan ser evidentemente o potencialmente inversores, lo cierto es que los inversores principales de todo lo que es la ciencia y tecnología en Chile son los que pagan los impuestos. Es la ciudadanía, la principal inversora de los fondos que van a estar pudiendo tener un resultado. Por lo tanto, el garantizar su acceso, eventualmente, quizás no en todos los casos, pero sí en aquellos que puedan suponer un riesgo a la salud pública, para nosotros es sumamente importante dejar establecido que estos son bienes públicos producidos por el Estado de Chile a través de los investigadores, y no que es un conocimiento que se privatiza para poder mantener una estructura de desigualdad al acceso de lo que pudiera ser los productos de la revolución tecnológica o biológica. Entonces, en ese aspecto, nosotros anunciamos que con mucha fuerza vamos a presentar indicaciones que intenten poner el centro, la vida de las personas, y no el interés de los inversionistas o accionistas potenciales, porque para nosotros los principales son los que están financiando este proyecto y los proyectos de investigación que son las chilenas y chilenos que pagan los impuestos. Muchas gracias. Por eso apruebo el proyecto y ojalá que el lunes podamos avanzar, Arturo. Muchas gracias. A ver, los diputados, nos quedan 15 minutos. Tenemos dos alternativas. O restringimos nuestro discurso o le damos a todos los 3 minutos para que alcancemos todo a votar y no vamos a poder escuchar al Ejecutivo. ¿Van a hacer uso del tiempo para argumentar? Entonces votamos. Ok, en votación el proyecto en general para que cada diputado pueda hacer uso de sus 3 minutos. Diputada. Sí. Presidente, disculpe, pero ¿podemos que el Ejecutivo nos notifique cuándo va a ingresar, si va a ingresar o no indicaciones? Tiene plazo, nosotros hemos dicho hasta el viernes. ¿Pero va a ingresar o no indicaciones? Hasta el 12 de... Si mi pregunta es si va a ingresar o no indicaciones. ¿No? Mi pregunta es si va a ingresar o no indicaciones. No el contenido ni nada, ¿sí o no? Eso lo vamos a ver el viernes, diputada, no, imposible. El Ejecutivo va a ingresar. La diputada Hoffman también quiere hacer una consulta. La diputada Hoffman también quiere una pregunta. ¿Es posible que el viernes el plazo de la aplicación, el lunes empezamos a votar? Sí. ¿Es posible que podamos tener el lunes, o sea, que el Ejecutivo pueda tener el lunes para ver si hay alguna de las indicaciones que pueda coger y empezar a votar? Por cierto. Y empezar a votar el martes a ver en comisión. No, vamos a empezar a votar el lunes, pero el Ejecutivo va a tener... El viernes va a tener la decisión. El viernes tiene todas las indicaciones. Sí. A mediodía. Y el lunes, y hasta el lunes La Marisol trabaja todo el lunes, rápido. ya fue acordado el lunes, vamos a empezar a votar. Porque tenemos que tener este proyecto, ojalá pase a Comisión de Hacienda. Y dependiendo de los tiempos, si no, no alcanza a ser visto en Hacienda. No alcanza a ser visto en Hacienda. Bien, en votación entonces, en general, el proyecto le vamos a dar 3 minutos a cada diputado máximo para que alcancemos a llegar a buen término de la comisión. Señor Castro. A favor. Señora Regada. Señor Farías. A favor. Señora Hoffman. Sí, pues, 3 minutos. Presidente, yo insisto desde la semana que íbamos tramitando en la falta de respeto del poco tiempo que hemos tenido en este proyecto y quiero dejarlo también en esta votación porque incluso compartiendo el espíritu que tiene y mi voto va a ser a favor, creo que no es la manera de tramitar y usted debería resguardar el derecho que tenemos los diputados no solamente a recibir audiencia, sino que al menos a dar nuestra opinión.
yo lo único que quiero pedirle al Ejecutivo, porque se lo pedí el otro día al presidente CONICYT, la posibilidad de que evalúe la propuesta que hizo, no me acuerdo, son dos fundaciones, las Carolinas, no me acuerdo, la propuesta de poder evaluar en una forma responsable, razonable, escalada, dependiendo del PIB, una fórmula, la fórmula que ustedes quieran. Ustedes son los que manejan las finanzas públicas, pero que este ministerio venga con la voluntad de ir aumentando el presupuesto en el tiempo. Porque claro, nosotros lo podemos hacer a través de la ley de presupuesto, pero efectivamente la negociación del Ministerio de Ciencias con el Ministro de Hacienda es una negociación bastante difícil. A mí me gustaría que quedara al menos en un transitorio. Yo voy a plantear, entiendo que con la diputada Regular y con los que se quieran sumar, una indicación en ese sentido, y espero que el martes nos puedan tener una propuesta razonable en esa línea. Gracias. Le vamos a pedir al representante de la DIPRES, que entiendo que está acá, que pueda pasar adelante. Sí, no sé, es para que siente y escuchar lo que le está planteando la diputada, formalmente esté incluida dentro de su nombre para el acta. Juan Andrés Rochman, jefe del Departamento de Estudio DIPRES. Muy bien. La DIPRES está acá para escuchar su propuesta, diputada. Adelante, en votación. Señor Castro. Gracias, presidente. La misma línea de la diputada Hoffman, cuando usted preguntó si podíamos legislar rápidamente, le dije, mire, me parece bien, pero rápidamente no tenía por qué ser express, y menos si el gobierno no tengo claro, no le puso discusión inmediata, o sí suma urgencia. Por lo tanto, hay algún margen para que pudiéramos tener un debate un poquito más amplio en ciertos temas. ¿Cuáles son los temas que a mí me importan? El tema del domicilio. Yo vuelvo a insistir que Santiago no es Chile, y precisamente en un ministerio como este nosotros deberíamos dar una señal clara de descentralización, sobre todo porque aquí estamos hablando de ciencia y tecnología. Ya pasó eso de que tenemos que estar todos juntos ahí, existe la firma digital, existen muchos mecanismos para poder contactarse con las personas que eventualmente pudieran que determinar algo y no necesariamente dejarlo en la ley que el domicilio es Santiago. Lo segundo, el tema de las macrozonas. Yo vuelvo a insistir que la burocracia que se genera teniendo un CEREMI por región es inaceptable. Si uno sacara la cuenta al carnicero, ¿cuánto cuesta montar una seremía? 10 millones de pesos mensuales en sueldo, 20 millones, póngale usted un número, multiplíquelo por la cantidad de regiones y dígame, ¿qué van a producir esos seremi? Nada. O sea, vamos a estar ahí manteniendo un aparato burocrático a lo largo de todo Chile para que alguien tenga en su oficina el cartelito que diga Ceremi de Ciencia y Tecnología. Aporte a la ciencia igual a 0. O sea, yo estaría dispuesto a darle todos esos recursos a las mujeres, porque, y quiero que me aclare ahí si el género para usted es hombre y mujer nomás, porque si empezamos a hablar de equilibrio de género, ¿qué pasa después si empezamos a probar distintos tipos de género? ¿Vamos a tener que tener el equilibrio para todos? No, ahora no estoy haciendo una presentación porque estoy argumentando. Y tendría otras preguntas más para el tema del género, porque claramente aquí a mí lo que me interesa es la investigación. Y Chile en este cuadrito que nos entregan está muy por sobre otros países que tienen equilibrio de género en la región e investigamos más. ¿Qué es lo más importante para la sociedad? Que se investigue. Pero tema del domicilio, tema de las macrozonas, que yo volvería a insistir de todas maneras, presidente, a pesar de que yo sé que a usted le gusta el tema de la seremía, a mí me carga la burocracia y más en estos temas. Y el tema de los recursos. O sea, está claro, yo soy partidario de que juntemos todo para que no esté disperso dentro del aparato público, todo lo que es ciencia y tecnología, pero ¿dónde están los nuevos recursos? Que es lo más importante y lo que las personas están mirando. Y por último, presidente, antes de votar afirmativamente, espero que el Ejecutivo me haya traído el concepto de cómo ellos lograban el equilibrio de género, no la equidad, porque es un término nuevo que se instala dentro de esta ley y voto a favor, presidente, de la idea legislativa. Señora Rubilar. Presidente, quisiera fundamentar mi voto. Sí, muchas gracias, presidente. Obviamente voy a votar a favor. Este es un anhelo de bastante tiempo de la comunidad científica. Sin embargo, quiero dejar expreso
que todavía no he visto la voluntad de hacer modificaciones en este proyecto de ley que esperamos del Ejecutivo. Nos hemos sentado a conversar en varias oportunidades. Yo creo que la comunidad científica ha manifestado sus reparos al respecto de este proyecto, que le falta, que hasta el momento no es el ministerio que nosotros merecemos como país. Quiero dejar claro que este proyecto duró en tramitación 1 año en el Senado, que este proyecto ingresó recién la semana pasada, que nos están haciendo tramitar de una forma express al fin de un gobierno que yo creo que no corresponde. Yo no tengo ningún inconveniente en votar a favor un Ministerio de Ciencia y Tecnología en todos y cada uno de sus artículos, en la medida que acojan las demandas y conviertan al ministerio en lo que realmente este país espera. Porque para ministerios que generen desilusión, yo no estoy. Y así tenga que ser la única que vote en contra, si es que este proyecto en particular no cumple las expectativas, lo voy a hacer. Porque por lo menos me voy a ir con la frente en alto de este Congreso de que no apruebo lo que hay, lo que se puede, porque creo de que nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca de que este ministerio cumpla las expectativas, de que este ministerio no sea un ministerio de un gobierno en particular, que sea un ministerio de un Estado, porque si algo nos importa en materia de ciencia es entender de que este es nuestro seguro de país, que si tenemos alguna posibilidad de que este país no tenga serios problemas en unos pocos años más con la política extractiva que tenemos y que claramente no va a dar abasto, es haciendo un ministerio de ciencia que no sea una medalla para un gobierno en particular. Yo aspiro de verdad que este gobierno saque adelante este proyecto y voy a estar aplaudiendo en la moneda si somos capaces de sacar un buen proyecto de ley. En ese buen proyecto de ley, y aprovecho con eso a terminar, presidente, a diferencia del diputado José Antonio Kast, al que le tengo un enorme cariño, creo que es extremadamente relevante la presencia de las mujeres. Me gustaría ver cuáles son las indicaciones que tenemos que garantizar para que este ministerio contemple eso, porque creo que un ministerio del desarrollo del conocimiento, sin duda alguna, no puede dejar fuera a sus mujeres. Gracias, presidente. Gracias, presidente. También muy breve, considerando que efectivamente estamos en plazos muy encima para poder sacar el proyecto en virtud de lo que se ha propuesto el gobierno, creo que es relevante que el gobierno pueda asumir muchas de las propuestas que se hagan, porque en la medida en que haya concordancia, es muy fácil poder entonces aprobar en particular de manera más rápida, porque entiendo que el problema es el tercer trámite. En definitiva, este proyecto después va a Comisión de Hacienda, a la Sala, y si hay modificaciones termina en tercer trámite en el Senado, que es la complejidad, digamos, de los tiempos. Pero sigo insistiendo que si se logran acoger aquellas materias que todavía no se lograron acoger en el Senado, va a ser mucho más fácil poder de manera rápida sacar los artículos en la votación en particular. Y lo segundo, desde el punto de vista presupuestario, que obviamente es más complejo incorporarlo en la ley, yo creo que sería potente que tanto la presidenta Bachelet como ojalá el presidente electo Piñera den una señal clara al país respecto de esta materia. Sobre todo en el contexto de lo que es el lunes el lanzamiento del Congreso del Futuro, creo que sería muy positivo para el país que ambos pudieran pronunciarse desde el punto de vista de la modificación presupuestaria tanto en el año 2018, que le correspondería a la presidenta Bachelet, como también obviamente lo que pueda plantear el presidente Piñera desde el punto de vista de la proyección de crecimiento presupuestario. Como ya se me acabó el tiempo, ojalá, no sé cómo se puede materializar, si se puede oficiar o de qué manera, bueno, el gobierno se llevará la inquietud, pero no sé cómo le hacemos llegar esta inquietud al presidente Piñera. De manera formal me refiero, yo sé que la diputada Rubilar, la diputada Hoffman, voto a favor, presidente. Señor Van Rieselberghe. Señora Vallejo. Bueno, yo por supuesto que voy a votar a favor de la idea de legislar. Obviamente nos hubiera gustado mucho tener más tiempo para discutir este proyecto, un proyecto que venimos esperando en esta comisión hace mucho tiempo, y nos hubiera gustado poder entrar en mayor profundidad respecto a distintos aspectos. Agradecemos de todas maneras las exposiciones que se han hecho, porque nos ayuda a tener una visión mucho más completa respecto tanto a los avances que se pudieron concitar en el Senado como a aquellas falencias que
que se generaron o que cuenta, o falencias que contempla hoy día el proyecto de ley. Pero yo quiero empezar ya a votar en particular, o sea, justamente porque tenemos poco tiempo, creo que cuanto antes tenemos que entrar en los elementos específicos para hacer que este proyecto mejore y que tengamos una ley con visión además sistémica, coherente y no solamente salgan algunas cosas a pedazos. Para eso yo creo que el Ejecutivo va a tener que hacer un gran esfuerzo, porque si no escucha las posiciones y las propuestas de los parlamentarios recogidas de los exponentes, puede que el proyecto justamente empiece a caerse a pedazos. Y no queremos eso. Entonces, esperamos que a pesar del corto plazo, al menos creo yo también interpretar al resto de los parlamentarios, a pesar del corto plazo, podamos hacer un trabajo de calidad en esta materia para que el proyecto salga mejor. Y en eso yo creo que hay puntos que se han planteado en reiteradas oportunidades, el tema macrozonas o no, hay que resolverlo con una propuesta rápidamente. El tema de género, a mí me parece que hay que reforzarlo, las interdisciplinas, las distintas áreas del conocimiento, que también se ha planteado la necesidad de explicitar. Y creo que no. Y bueno, el tema presupuestario, si es mediante el mecanismo que proponían las Carolinas, ya como se dice recurrentemente en esta comisión, u otra fórmula. Eso depende exclusivamente del Ejecutivo, nadie aquí se va a oponer a eso. Obviamente a que haya un incremento presupuestario, pero esperamos que se allanen con alguna propuesta, sea para la nueva agencia o para el conjunto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presente. Pero obviamente voy a votar a favor y vamos a presentar indicaciones para mejorar el proyecto. Señor presidente. Que son relevantes. El primero es que el proyecto lo que busca es darle una importancia política a la ciencia en nuestro país. Hoy día en nuestro país se hace ciencia en distintos ámbitos, como aquí se ha visto, pero desde un punto de vista político, lo cierto es que está simplemente subyugado al Ministerio de Educación a través de un gerente de la CONICYT, que es el que políticamente hace la presentación dentro del gobierno de lo que es la ciencia. Y el tener un ministerio lo que hace es sentar a la ciencia en el gabinete de la Presidencia de la República. Eso es lo que hace en términos concretos este proyecto. No avanza mucho más. Yo no creo que cambiando la estructura se avance en ciencia. La ciencia lo hacen los científicos, no lo hacen las estructuras. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente entregándole a la ciencia un lugar en el comité político para que defienda en la política, desde lo político, los recursos para la ciencia y los cambios que la ciencia tiene que tener en nuestro país. Por lo tanto, para mí eso es muy importante por tres razones, porque aquí he aprendido en estos 16 años que la política es la ciencia de lo posible. Y ya llevamos 3 proyectos de ley de ministerios de ciencia en este Parlamento, que yo por lo menos he participado, ninguno ha visto la luz, porque siempre se cae al final del gobierno. No sé por qué los ministerios los quieren crear al final de los gobiernos. Ya lo hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno, lo hizo el presidente Piñera en el segundo, lo está haciendo la presidenta Bachelet en el tercero. Efectivamente, el Senado se tomó todo el tiempo del mundo de nuevo para hacerlo. Pero si no lo sacamos, si no lo aprobamos, no vamos a tener Ministerio de Ciencia y el próximo gobierno va a empezar de foja cero la creación. Y aquí tenemos un desafío de lo posible, y aquí yo difiero un poco de la diputada. Creo que tenemos que tener Ministerio de Ciencia en marzo y el presidente Piñera tiene que ser capaz de nombrar al primer ministro de Ciencia de este país. Si eso es así, yo creo que damos un avance importante. Segundo, sí, estando la DIPRES, en el minuto que me queda, 2 temas que aquí se han dado y que son muy fuertes. Uno, el ministerio no va a funcionar si usted no le entrega los recursos de gestión para el ministerio. Aquí nos dieron cifras de cómo se gestiona ciencia, las cifras que necesita el ministerio para funcionar y las cifras que la DIPRES está entregando en su informe presupuestario no alcanza para que ese ministerio funcione. Está dando un 2,5 y necesita a lo menos un 5% del gasto en gestión. Yo creo que eso es tema de la DIPRES y perfectamente posible y no es proyecto de ley y no está dentro de la ley. Y por último, para terminar, yo creo que hay que considerar algunos elementos que están acá, seguramente en el desarrollo futuro, pero efectivamente no podemos dejar al dictador de la ciencia en la CONICYT. Yo creo en los gobiernos corporativos, me parece mucho más prudente que las decisiones se compartan y no se centralicen en una sola persona en el futuro. Yo creo que eso es importante. Hoy día no viene así el proyecto, no tenemos margen mucho para cambiar.
depende del Ejecutivo. Yo entiendo que el Ejecutivo ya tomó opciones, pero en el futuro va a tener necesariamente que ser una discusión. Apruebo el proyecto también en general. Votación. Presidente, por la afirmativa 11 votos, ninguno en contra, ninguna abstención. Okay. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad el proyecto. Hemos cumplido el tiempo, lamento no poder darles la palabra al Ejecutivo. Agradecemos a los expositores su exposición. Todo esto quedó grabado. El viernes esperamos las indicaciones y el lunes nos juntamos a las 3:30 para iniciar 3 de la tarde, a las 15 de la tarde del lunes, y las indicaciones hasta las 12 del día viernes. ¿Ok? Acordado.